Luego de la muerte de Brian Jones, se sucedieron varios hechos, los cuales se vieron plasmados en series y o en películas, contando cómo fue la vida de el ex fundador de los Rolling Stones. Ahora vamos a retrocedernos un poquito en el tiempo. Si ya viste la primera parte, vamos a seguir con esta segunda parte, donde vamos a ver cómo era la mirada Beatle ante Brian Jones y cómo era la mirada Stone ante Brian Jones. Su amistad con Jim Morrison, Bob Dylan, Jimi Hendrix, John Lennon, el famoso Club de los 27, ese lazo tan pero tan estrecho con Brian Jones y los Beatles se unieron y por aquel entonces realizaron una canción junto a Brian Jones. El poema que le escribió Jim Morrison a Brian Jones luego de su muerte. Vamos a escucharlo. En un breve pero conciso recorrido. Comencemos. Soy residente de una ciudad. Acaban de elegirme para actuar del príncipe de Dinamarca. Pobre Ofelia. Todos esos fantasmas que él nunca vio flotando hacia la perdición en una vela de hierro. Regresa, valiente guerrero. Haz la inmersión en otro canal. Piscina caliente, mantecada. ¿Dónde está Marruecos? Bajo las cataratas, la tormenta salvaje, donde los salvajes cayeron, al fin de la tarde, monstruos del ritmo. Dejaste que tú, nada compita con el silencio. Espero que hayas salido sonriente como un niño en el fresco remanente de un sueño. El hombre ángel, con serpientes compitiendo por sus palmas y sus dedos, finalmente reclamó esta benevolente alma. Ofelia, hojas empapadas en seda. Cloro, sueño, loco sofocado, testigo. El trampolín, a zambullida, la piscina. Fuiste un luchador, una musa almizclada de damasco. Fuiste el blanqueado sol para la tarde de TV. Sapos cornudos, inconformista de mancha amarilla. Mirá ahora a dónde te llevo. Al cielo de la carne, con los caníbales y los judíos. El jardinero halló el cuerpo desenfrenado flotando, cadáver afortunado, requiem para un heavy. Esa sonrisa, esa mirada de puerco sátiro, ha saltado hacia arriba, en la tierra abandonada. Jim Morrison, Los Ángeles, 1969. Inevitable olvidar aquel primer acercamiento entre John Lennon y Brian Jones. En ese trajín de recuerdos, John Lennon recordó cuando se acercó por primera vez Brian Jones a realizarle una sola pregunta. A la canción Love My Do, ¿utilizaste el instrumental en armónica o en arpa? Fue la pregunta que recibió John Lennon con respecto al curioso Brian Jones y la forma de componer estructuralmente e instrumentalmente la famosa canción Love My Do. A lo cual John Lennon respondió: es una armónica, solamente que da una especie de sonido bastante funky blues,
porque hay un botón en el cual no funciona muy bien, dijo John Lennon acerca del instrumental que utilizó durante la canción Love My Do. Ese arreglo un poco místico entre el uso de armónica con una pequeña falla que tenía en uno de sus botones logró confundir rápidamente a Brian Jones, que no se quedaría con las ganas de preguntarle a John Lennon qué instrumento estaba utilizando a la hora de cantar Love My Do. Tras el primer episodio errático, cuando conoció Jimi Hendrix a Brian Jones, el ex ingeniero en sonido, por entonces Eddie Kramer, llevó a Brian Jones al estudio donde estaba grabando en vivo Jimi Hendrix, un poco mareado, un poco desorientado, según las mismas palabras de Kramer, el cual lo dejó entrar a la sala de ensayo y luego hablar con Jimi Hendrix. De allí nacería una gran amistad, forjada por la noche, los encuentros, la música, el blues. La emisora de la BBC de Londres llamó a este grupo, denominado los Beatles, que por entonces hacían mucho ruido para la época y para la prensa en general, lo cual fue motivo suficiente para que salieran en una de las primeras radios más escuchadas del Reino Unido. Cuando Brian Jones sintoniza esta emisora, comienza a escuchar el famoso tema Love My Do. Se quedó alucinado, quedó maravillado por la canción y el instrumental que tenían los Beatles. Al escuchar esta canción, Brian Jones llamó rápidamente a Keith Richards, quien estaba en la habitación contigua, ciertamente a los gritos, para que escuchara la canción que estaba sonando en la radio. Años más tarde, Keith Richards recordó este episodio que vivió junto a Brian Jones e hizo una interesante reflexión. Nos atacaban desde el norte, dijo, asociándolo a los Beatles. Nosotros pensábamos que éramos los únicos en el mundo, afirmó Keith Richards, luego de haber escuchado por primera vez a los Beatles en la radio. La misma canción fue idea del propio John Lennon, quien decidió incluir a Brian Jones en esta canción denominada You Know My Name, en la cual Brian Jones toca el saxofón. Esta canción se publicaría luego de la muerte de Brian Jones. Según palabras textuales del propio McCartney, dijo: nosotros lo esperábamos con una guitarra y Brian Jones llegó con un saxofón y en estado de ebriedad, lo cual no fue impedimento alguno para que la canción You Know My Name saliera meses después a la luz, tras haber probado John Lennon 3 bases distintas. Esta canción está incluida en el álbum Let It Be,
año 1970, quedándose por supuesto con la música de Brian Jones, quien consideró que el saxofón sonaba muy pero muy bien pese al estado de ebriedad de Jones al momento de realizar la grabación. Según palabras textuales del propio McCartney, dijo: "Nosotros lo esperábamos con una guitarra y Brian Jones llegó con un saxofón y en estado de ebriedad, lo cual no fue impedimento alguno para que la canción saliera a la luz". En una entrevista exclusiva, Paul McCartney recordó a Brian Jones como un chico muy pero muy simpático, muy inteligente y muy entusiasta, quien había llegado a los estudios de Abbey Road muy nervioso y muy ansioso. En una entrevista, Bob Dylan reveló que Brian Jones pasaba horas y horas hablando telefónicamente con él, contándole la adicción que tenía por las sustancias, la paranoia que le generaban las mismas, y él, Bob Dylan, dándole su propio consuelo, tranquilizándolo, ya que por entonces Bob Dylan encontró a Brian Jones muy, muy adicto a las sustancias, algo que ya no se podía controlar y autocontrolar. Fue su compañero, su amigo, y también quien lo consolaría cada vez que habían problemas en el entorno de los Rolling Stones, ya que directamente pasó a ser uno más en vez de ser el miembro fundador, sintiéndose desplazado por Mick Jagger. George Harrison también se hizo presente mediante un recuerdo hacia Brian Jones días después de que él muriera. Cuando lo conocí, me agradó muchísimo. Él era muy buen compañero. Pude conocerlo muy bien. Ya sabes cómo son las personas. Las sientes. Sientes por ellos. Lo siento. Y sé que Brian Jones era una muy buena persona. Eddie Kramer, el ex ingeniero de sonido de Jimi Hendrix, haría una gran confesión con respecto a Brian Jones. En la misma, ante un periódico londinense, Eddie Kramer dijo que Brian Jones, John Lennon y Jimi Hendrix planeaban realizar una banda en conjunto. Sí, así como lo escuchás. Jimi Hendrix, Brian Jones y John Lennon planeaban realizar su propia banda. Lamentablemente, esto no se llevaría a cabo, ya que Brian Jones murió antes de realizar este proyecto que nunca vio la luz.